CFA Cooperativa Financiera, más de 55 años en el corazón de los dormatieños, consolidando proyectos e historias de vida. Y seguimos acompañándolos para hacerlo posible, brindándoles beneficios sociales, productos y servicios para todos. En CFA tenemos beneficios para tu familia, como son crédito para libre destinación, salud, recreación y protección exequial. CFA cuenta con el ahorro programado de libre inversión y vivienda sin ningún tipo de costo. En CFA encontrarás diferentes líneas de crédito que se ajustan a tus necesidades, como son libre inversión, crédito aportes, más cupos de créditos y líneas de redescuento Finagro y Bancoldes. En CFA contamos con el CDT ganador, en el cual podrás ganar hasta el valor del mismo CDT con tasas especiales. En CFA puedes enviar y recibir tus giros desde cualquier parte del mundo a través de la Western Union. En CFA contamos con una app donde puedes validar todos tus productos. Y desde CFA siempre acompañamos todos los proyectos que en el municipio se realizan. Es por eso que hemos acompañado a todo el tema de nomenclatura y señalización de las vías acá en el municipio. Asimismo, hemos acompañado a la adecuación de la calle Azul y también al proyecto Azocomapaz en la asesoría técnica comercialización. Estamos con don Matías de corazón. Muy buenas tardes para todos los concejales, nuestros invitados, camarógrafos de Teledon Matías, camarógrafos de Nutave Televisión, las personas que nos ven a través del Facebook Live y demás redes sociales. A todos los televidentes, bienvenidos a esta tercera sesión del tercer periodo constitucional.
Señora secretaria, es tan amable de leernos el orden del día. Orden del día, jueves 3 de febrero del año 2022. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, discusión y aprobación de actas anteriores. A, acta número 46 de 2021. B, acta número 47 de 2021. C, acta número 48 de 2021. D, acta número 49 de 2021. E, acta número 50 de 2021. Cuarta intervención de invitados, señora Albaluz Álvarez Restrepo, rectora Centro Educativo Reinaldo Arroyave Lopera. Quinto, informe de comisiones accidentales, especiales o legal. Sexto, lectura de comunicados. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, convocatoria próxima sesión. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Concejal Jairo Alonso Macías Berrío, presidente. Presente. Concejal Jorge Andrés González Patiño, vicepresidente primero. Concejal Nora Elena Lopera Rojas, vicepresidente segundo. Concejal Ana Pastora Lopera Alzate. Concejal Gabriel Jaime López Gómez. Concejal Juan Camilo Madrid López. Concejal Leandro Posada Castaño. Concejal María Durley Delgado. Concejal Jorge William Mejía Jiménez. Concejal José Omar Castro Otálvaro. Concejal Jorge William Castaño Úsuga. Se encuentran, señor presidente, 9 concejales presentes en el recinto, ausente el concejal Gabriel Jaime y el concejal Juan Camilo. ¿Hay quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones en la tarde de hoy? Continuamos con el orden del día, por favor, señora secretaria. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Pongo a consideración el orden del día propuesto para esta sesión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Por favor, continuamos con el orden del día. Hago el llamado a lista para la aprobación. Correcto. Concejal Jairo Alonso Macías Berrío, presidente. Sí. Concejal Jorge Andrés González Patiño, vicepresidente primero. Concejal Nora Elena Lopera Rojas, vicepresidente segunda. Concejal Ana Pastora Lopera Alzate. Concejal Gabriel Jaime López Gómez. Concejal Juan Camilo Madrid López. Concejal Leandro Posada Castaño. Concejal María Durley Delgado. Concejal Jorge William Mejía Jiménez. Concejal José Omar Castro Otálvaro. Concejal Jorge William Castaño Úsuga. 9 votos por el sí, señor presidente. Ha sido aprobado entonces el orden del día por los concejales asistentes. Continuemos con el orden del día, por favor, señora secretaria. Tercero, discusión y aprobación de actas anteriores. A, acta número 46 de 2021. B, acta número 47 de 2021. C, acta número 48 de 2021. D, acta número 49 de 2021. E, acta número 50 de 2021. Señores concejales, le propongo que aprobemos las actas 46, 47, 48, 49 y 50 del año 2021 en bloque. Favor llamar a lista para la aprobación o no de las actas en bloque. Concejal Jairo Alonso Macías Berrío, presidente. Sí. Concejal Jorge Andrés González Patiño, vicepresidente primero. Concejal Nora Elena Lopera Rojas, vicepresidente segunda. Concejal Ana Pastora Lopera Alzate. Concejal Gabriel Jaime López Gómez. Concejal Juan Camilo Madrid López. Concejal Leandro Posada Castaño. Concejal María Durley Delgado. Concejal Jorge William Mejía Jiménez. Concejal José Omar Castro Otálvaro. Concejal Jorge William Castaño Úsuga. 9 votos por el sí, señor presidente. Ha sido aprobada la propuesta, entonces, por favor, ponemos a consideración las actas antes leídas 46, 47, 48, 49 y 50. Si alguno tiene alguna observación, favor hacerla. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Por favor, llama a la lista para la aprobación o no de las actas antes mencionadas. Concejal Jairo Alonso Macías Berrío, presidente. Sí.
Concejal Jorge Andrés González Patiño, vicepresidente primero. Concejal Nora Elena Lopera Rojas, vicepresidente segunda. Concejal Ana Pastora Lopera Alzate. Concejal Gabriel Jaime López Gómez. Concejal Juan Camilo Madrid López. Concejal Leandro Posada Castaño. Concejal María Durley Delgado. Concejal Jorge William Mejía Jiménez. Concejal José Omar Castro Otálvaro. Concejal Jorge William Castaño Úsuga. 11 votos por el sí, señor presidente. Han sido aprobadas por unanimidad las actas número 46, 47, 48, 49 y 50 del año 2021. Favor continuar con el orden del día, señora secretaria. Cuarto, intervención de invitados, señora Albaluz Álvarez Restrepo, rectora Centro Educativo Reinaldo Arroyave Lopera. Le damos la bienvenida al Consejo Municipal, a la señora rectora Albaluz Álvarez Restrepo del Centro Educativo Reinaldo Arroyave Lopera. Bienvenida al Consejo Municipal. Alba tiene 30 minutos para que nos exponga los temas que le hemos realizado en la invitación. Son matrícula de los estudiantes 2022, plazas docentes, resultados de eficiencia interna, entre paréntesis, deserción, repitencia y promoción. Y por último, protocolos de bioseguridad. Luego, entonces, acerca de estos mismos temas, si tienen alguna duda o alguna pregunta a los señores concejales, pues la realizarán. Bien pueda, tiene 30 minutos. Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo a la mesa directiva, al señor presidente, el concejal Jairo Macías, vicepresidente primero, el señor Jorge González, vicepresidente segunda, la señora Nora Lopera, demás concejales, secretaria. Inicialmente quiero darle las gracias por la invitación. Este es un espacio pues muy productivo que nos permite a nosotros, a las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, pues hablar de los desempeños, resultados y proyecciones de nuestras instituciones. Bueno, ciñéndome pues como a los puntos o parámetros que me solicitan como rectora del Colegio Seral, iniciamos entonces con el primer punto, que es matrículas del año 2022. Este año tuvimos un total, hasta el momento, porque aún está llegando gente, de 142 matriculados. Para el grado sexto tenemos 21 estudiantes, 17 grado séptimo, grado octavo 28, grado noveno 25, décimo 25, 11 26. Estoy hablando de la jornada diurna, porque como ustedes saben también manejamos validación o educación para adultos los días sábados, en un horario de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. En el CLEI 3, que es equivalente a validación de sexto y séptimo, tenemos hasta el momento matriculados 17 estudiantes, 6 estudiantes. Para el CLEI 4, que es octavo y noveno, 17 estudiantes, y CLEI 5, 17 estudiantes, para un total hasta el momento de 40 estudiantes. En iniciando pues desde el año 2020, decidimos modificar la jornada del Colegio Seral. Ustedes saben que el colegio pues tenía una jornada completa que iniciaba a las 7:30 hasta las 12, los muchachos salían a almorzar 1 hora y media y después regresaban al colegio. En los últimos años empezamos a notar que muchos de los chicos, chicas que estaban ingresando nuevos a la institución tenían actividades complementarias por las tardes. Muchos estaban en manifestaciones artísticas, otros estaban en deporte, en fin. Entonces, como la jornada se hacía tan larga, muchos de ellos pedían permiso para ausentarse de la institución y terminaban pues atrasados y nosotros perjudicados en los procesos pedagógicos. Entonces, después de una reunión de consejo directivo, de una consulta generalizada con los padres de familia, se puso en consideración el cambio de la jornada y se llegó a la conclusión, después de un diagnóstico,
que era importante cambiar la jornada académica. Entonces la jornada en este momento la tenemos de 7 de la mañana a 1:50. Ahí estarían, según la ley, 6 horas efectivas de clase y los descansos pedagógicos, uno de 30 minutos y otro de 20. En las tardes tenemos unos proyectos. Entonces, habían papás que estaban preocupados porque uno de los factores por los que a veces elegían el colegio Seral era la jornada, porque muchos papás pues laboran y permanecen todo el día ausentes por fuera de la casa. Entonces, cuando decidimos cambiar la jornada, pues se sintieron muy preocupados. Entonces, les explicamos que no tenían por qué tener preocupación, dado que los muchachos salen a almorzar a la 1:50, pero de 3:30 a 5:30 tenemos el colegio abierto con profesores en diferentes asesorías por días. O sea, que el estudiante que quiera regresar al colegio, explicaciones extras, acompañamiento de tareas, explicaciones de temas que de pronto no entendieron durante las clases, lo pueden hacer. También tenemos semilleros, tenemos en este momento varios semilleros que funcionan entre semana y viernes. Tenemos el semillero de robótica y tecnología, tenemos el de club científico, el de artes y el de deporte. Entonces, si bien se cambió la jornada, pues tenemos otros elementos, otros ingredientes que permiten pues acompañar a los muchachos y contribuir a una formación integral y académica. Bueno, como les decía, la jornada de los sábados es de 7:30 a 5:30. Para los CLEI 3 y 4 es todos los sábados. Para el CLEI 5 y 6 a veces tienen también que estudiar algunos domingos cuando el lunes es festivo. Con relación a las plantas docentes, contamos con 10 docentes en este momento que le dan cobertura total a la básica y a la media. La auxiliar administrativa, que hace pues el papel de la secretaria, y mi persona, la rectora de la institución. Bueno, quiero pues variar un poquitico como los parámetros que me pidieron. Voy a pasar a lo que fue el desempeño del año 2021. Entonces, el año pasado iniciamos pues de manera presencial. Nosotros tuvimos una jornada de 7 de la mañana a 5:45 de la tarde. Como teníamos que trabajar bajo el modelo de alternancia, entonces sexto, séptimo y octavo estudiaban en la mañana en un horario de 7 de la mañana a 12 del día. Los muchachos entraban de manera escalonada, de manera que no se encontraran ni en el ingreso, descansos y fin de la jornada o salida. Teníamos 5 clases todos los días. Y en las tardes a las 12:30 hasta las 5:45 ingresaban noveno, 10 y 11. Eso nos permitió afianzar procesos académicos, porque para nadie es un secreto que en el año 2020, cuando tuvimos que estar aislados, pues los procesos cognitivos y académicos, si bien es cierto nosotros todo el tiempo trabajamos con plataformas y clases virtuales, pues no es lo mismo cuando los muchachos pueden interactuar con docentes de manera presencial. Entonces tuvimos ciertos inconvenientes en el fortalecimiento de los procesos académicos. Entonces el año pasado, con la posibilidad de trabajar de manera presencial en horario de alternancia, pues pudimos profundizar muchos aspectos, que de pronto nos tocó frenarlos en el 2020. Esta jornada nos permitió una excelente convivencia estudiantil. Los muchachos se comportaron muy bien, no tuvimos ningún tipo de problema disciplinario importante. Realmente los muchachos tuvieron un muy buen comportamiento y el ambiente en la institución fue bastante bueno. Durante el año pasado no tuvimos deserciones, particularmente no hubo ni retiros ni deserciones después de la matrícula. El diurno finalizó con 145 estudiantes, de los cuales fueron promovidos 141 y reprobados 4 estudiantes, 1 en el grado séptimo y 3 en el grado 11. Y en la jornada sabatina, finalizaron en
30 estudiantes, fueron promovidos 26 y reprobaron 4 estudiantes. Bueno, como estrategias de aprendizaje del año pasado de convivencia escolar, tuvimos refuerzos, eso nos ha venido sirviendo muchísimo. Según el decreto 1290 del Sistema de Evaluación Institucional, que empezó a regir a partir del 2009, las instituciones tienen como la autonomía de crear su sistema de evaluación, obviamente siguiendo los parámetros de ley. Y anteriormente era obligación a realizar refuerzos constantes. Nosotros volvimos a acogernos a esos refuerzos y nos ha dado buen resultado, porque lo que les decía, el tema de la pandemia pues de alguna manera ha frenado procesos. Entonces decidimos desde el año pasado realizar unos refuerzos finalizando cada periodo y eso ha dado muy buenos resultados. Eso permite que el estudiante continúe el periodo siguiente sin tantas deficiencias académicas y finalizando el año obviamente pues se hacen los refuerzos generales. Entonces eso nos ha ayudado mucho como estrategia pedagógica. También tenemos las asesorías personalizadas. El año pasado los docentes pues seguían citando estudiantes con problemas académicos para fortalecer los procesos y también nos dio muy buenos resultados. Articulamos proyectos transversales desde 3 componentes importantes: arte, ciencia y tecnología. Entonces los profes se organizaban en equipos de trabajo y planteaban contenidos que se pudieran manejar desde las diferentes áreas con base en estos 3 componentes y eso también nos dio grandes resultados. Empezamos a fortalecer formación en proyectos de emprendimiento desde Educar para la Vida. Por ejemplo, muchos chicos desde el proyecto de emprendimiento empezaron a crear empresas pequeñas. Hay niñas que ya, por ejemplo, montaron un tallercito de gastronomía, hay otros que están en manicure, pedicure, hay otros que están con manualidades y muchos ya están inclusive ganando dinero con esos proyectos. Entonces eso les ha servido muchísimo porque ahorita pues es muy importante el emprendimiento y que ellos empiecen a generar empresa. Bueno, también tuvimos mucho acompañamiento psicológico de manera grupal, individual, fortalecimiento de la escuela de padres. El año pasado le trabajamos muchísimo a la escuela de padres porque es preocupante lo que se está viviendo en este momento a nivel nacional y a nivel regional y en Don Matías, a nivel municipal. Uno tiene que ser consciente que tenemos que hacer un trabajo desde muchas partes, o sea, un trabajo interinstitucional donde vinculemos, por ejemplo, la alcaldía, administración municipal, las instituciones educativas, la familia. Yo pienso que la familia es un ente fundamental para la construcción de sociedades. Entonces, es un problema grande el problema de droga, el problema de promiscuidad, el problema de alcoholismo. Y estamos viendo a los jóvenes muy inmersos en este mundo. Entonces, el principio de todo es trabajar muy duro desde las instituciones, las escuelas de padres, que los padres sean conscientes del papel que tienen ellos en la educación y acompañamiento de sus hijos. Y el año pasado apuntamos muchísimo en este campo. Realizamos varias actividades, ustedes, algunos me imagino que se dieron cuenta pues de algunas de ellas. Hicimos una caminata, que es un proyecto que ya va a empezar a funcionar de manera institucional cada año, y es el acompañamiento y el cuidado de las mascotas. Prácticamente en nuestra sociedad y en Don Matías, el 70% de las familias ya tienen como un miembro de ellas una mascota. Entonces no se trata de tener una mascota por tenerla, como para de alguna manera cumplirle un capricho a un niño o a un hijo, sino que entiendan que es una responsabilidad significativa y que no es solamente tenerla y darle comida, es brindarle todos los cuidados además del afecto. Entonces hicimos un trabajo, tuvimos acompañamiento de varias empresas en Don Matías, de la administración municipal y de las familias cerealistas y fue todo un éxito. También tuvimos una toma en el parque principal donde los muchachos montaron todo un trabajo expositivo desde las diferentes culturas
partiendo de los continentes del mundo, hicieron una muestra artística de algunas pinturas y dibujos que habían hecho y también una muestra gastronómica, También se trabajó muchísimo el año pasado desde el Club Científico para que los estudiantes del CERAL tomen conciencia, y una conciencia seria de lo que es el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Entonces se hicieron charlas, caminatas y actividades, por ejemplo, con respecto al reciclaje, que es tan importante, y la idea es que los muchachos entiendan de la importancia, porque si ellos aprenden a reciclar, pueden generar una fuente de empleo para alguien o una contribución, y así también pueden cuidar del medio ambiente y proteger la naturaleza. El año pasado, algunas instituciones en el departamento y en el país fueron elegidas para realizar una prueba piloto. Recuerden que años atrás, estamos hablando, yo creo que hasta el 16 se hizo, que se presentaban pruebas saber tercero, quinto, séptimo y noveno. En los últimos años no se siguieron realizando. Entonces, el año pasado, la verdad, no sé por qué nos tocó a nosotros, porque en Antioquia solamente fueron 15 instituciones elegidas y entre esas estuvo el Colegio CERAL. Hicimos la prueba piloto con séptimo y noveno, se hizo de manera física y electrónica, y este proceso es demorado, se hizo en noviembre, pero hasta el momento no nos han llegado los resultados para analizar cómo nos fueron estas pruebas. Y la verdad no sé cuál fue la elección, porque realmente la niña que vino desde el IFES a hacer el acompañamiento no me supo explicar bien si había sido una cosa al azar o si había tenido en cuenta los desempeños de la institución, pero me pareció muy interesante porque eso nos va a permitir analizar cómo van los procesos, no esperar que den resultados de pruebas IFES 11 o pruebas saber 11, sino también tener estas bases para mirar cuáles son nuestras fortalezas hasta el momento y cuáles son las falencias. Bueno, los resultados de las pruebas saber 11. Nosotros obtuvimos los mejores resultados en el municipio, los 2 mejores resultados IFEX, y estamos entre las primeras 4 instituciones del norte de Antioquia en estos resultados pruebas saber 11. Hablando de la planta física de la institución, nosotros todos los años nos proponemos ir mejorando las instalaciones. Desafortunadamente la pandemia pues frenó un poquitico muchos proyectos que teníamos hace 2 años planteada la restauración de las unidades sanitarias del colegio, porque hacía muchísimos años pues que no se le metía mano a este cuento. Lo teníamos proyectado desde el 2020, desde el 2019, en el 20 no se pudo hacer, sin embargo el año pasado lo hicimos y ya tenemos unidades sanitarias nuevas. La idea para este año es pensar en actualizar la sala de cómputo. Si bien es cierto tenemos computadores actualizados y en buen estado, también tenemos otros que ya están entrando en desuso, entonces ese es el proyecto para este año. Y para el próximo año sería pues la cancha, ponerle el domo a la cancha, porque realmente a veces en temporada de invierno para los muchachos realizar ejercicio tanto en los descansos como en educación física se vuelve un tanto complicado, y no solamente en temporada de invierno, sino también cuando tenemos pues unos soles como está pasando ahorita, que al mediodía o en la mañana el sol es muy fuerte y a veces también afecta la salud de los estudiantes. Bueno, ahí adelanté un poquitico como de las proyecciones que tenemos para este año. El año pasado nos habíamos montado como en el asunto de gestionar unas medias técnicas para la institución. Yo les hablé de este proyecto en enero cuando ustedes me invitaron acá al consejo y estuvimos reunidos las directivas de la institución con la persona encargada del SENA para hablar sobre el asunto y conocer cuáles eran los parámetros para empezar con el trabajo de las medias técnicas. Desafortunadamente, a nosotros como instituciones privadas se nos hace muy difícil muchas cosas,
porque el SENA sí ayuda y aporta en este asunto, pero por ser una institución privada, ellos lo único que nos ofrecían era la capacitación de un docente nuestro, y eso era como todo, y había pues un montón de protocolos. No nos preocupó, nos frenó el protocolo, sino que para poder crear una media técnica teníamos que tener por lo menos 28 estudiantes y solamente se podía pensar en un programa. Entonces muchos estudiantes del colegio pues realmente lo que se les estaba ofertando no les interesaba, a otros sí, pero ese fue como un obstáculo óbice para poder pensar en esta media técnica, porque tendríamos que obligar al resto. Entonces es muy complicado. Sin embargo, no estamos o no hemos descartado la posibilidad de estas medias técnicas. Estamos mirando si no se puede hacer con el SENA, estamos adelantando conversaciones con otras instituciones o entidades universitarias, universitarias técnicas y tecnológicas, porque si bien es cierto el aporte del SENA no es muy significativo, entonces pues también pensando en ese orden de ideas, otras instituciones técnicas y tecnológicas, pues yo creo que nos estarían ofreciendo casi lo mismo y nos posibilitarían unas otras opciones de las técnicas. Este año pues la idea es presentar una propuesta de pre-IFES y preuniversitario a la administración municipal. Vamos adelantando el proceso, la idea es que porque hay que licitar, obviamente se van a presentar varias instituciones, la idea es nosotros presentar una buena propuesta, si somos elegidos entonces sería el Colegio Seral el que trabajaría con el pre-IFES del municipio en el año 2022 y ojalá otros venideros. Seguir también fortaleciéndolo con base en lo que les decía ahorita, la escuela de padres. Hacer un trabajo de acompañamiento, de educar para la vida, desde charlas y acompañamiento pedagógico con los muchachos de manera grupal e individual. La idea es en el segundo semestre retomar las convivencias escolares, que por el tema pues 2021 de la pandemia lo habíamos frenado y siempre han dado muy buenos resultados, porque no es solamente salir a pasear, sino que los estudiantes salgan acompañados de una asesoría psicológica, unas charlas, y uno de los pedagogos y docentes de la institución y director de grupo para hacer un trabajo donde los muchachos piensen y reflexionen sobre su quehacer, sobre su familia, sobre su papel en la sociedad, sobre su vida futura. Entonces la idea es retomar nuevamente esas convivencias. También nosotros teníamos como proyecto la visita a diferentes universidades, tanto públicas y privadas. La idea es retomar, lo que pasa es que en este momento estamos nuevamente con el pico de la pandemia, ¿cierto? Entonces es muy difícil conseguir que nos aprueben o que nos acepten las visitas pues en las universidades este primer semestre. Vamos a mirar el segundo semestre cómo avanza todo para hacer las gestiones. Bueno, tenemos unos proyectos de unas actividades con proyección social. Les contaba ahorita que el año pasado pues arrancamos con el tema de las mascotas, lo vamos a seguir haciendo, ya es un proyecto institucional. Vamos a hacer una actividad finalizando cada periodo, o sea, está lo de la manutención y acompañamiento y cuidado de las mascotas. La idea es también, estamos trabajándole a manifestaciones artísticas, montando obras de teatro, baile, danza, para eso tenemos los semilleros, robótica, la triatlón que ya es institucional también. Tenemos una serie de actividades para desarrollarlas finalizando cada periodo. La idea no es hacer la semana del estudiante y hacerlo todo ahí, sino para que los muchachos tengan más tiempo y no sea tan apretado y tan apresurado también para los docentes, hacerlo no en una semana, sino un día o 2 días en cada periodo. Estamos arrancando también con orientación vocacional. Ustedes saben que el colegio todos los años en el grado 11 tiene la elaboración de un trabajo de grado. Muchos muchachos se asustan y a veces no ven importante este trabajo.
Sin embargo, muchos que son egresados y que han tenido pues como la posibilidad de estar en la universidad se han dado cuenta que la investigación es fundamental en cualquier formación académica y que realmente el trabajo de grado del CERAL, que les da tanto pavor y tanto miedo, es un trabajo que se hace en una sola materia en la universidad, pero la idea es que los muchachos tengan las bases por lo menos. Cuando un estudiante o una persona llega a hacer una carrera profesional, hay 3 ejes temáticos fundamentales, que es una segunda lengua, la investigación y las tecnologías. Eso es básico y fundamental. Entonces es importante que cuando un estudiante, y no estoy hablando solamente de universidades, sino de técnicas y tecnologías, que tengan conocimientos en investigación. La idea es que ellos sepan plantear una hipótesis, unos objetivos claros, saber qué son las variables, unos marcos contextual y conceptual. Entonces, este trabajo de grado también es una proyección de ellos de manera vocacional. Y estamos acompañando desde principio de este año el grado 10º y 11 en unas charlas que les permitan a ellos pensarse más adelante como profesionales e ir pensando que no tengan un oriente claro de la carrera a seguir o a hacer cuando se gradúen en el colegio. Bueno, tenemos todavía la tarea de profundizar muchísimo en las plataformas digitales. En el 2020 nos dimos cuenta que creíamos que sabíamos muchas cosas desde la informática, desde la tecnología, y nos dimos cuenta que no era así. Entonces se nos volvió necesario, y la idea ahora que estamos presenciales, no dejar a un lado este tema, sino al contrario, es combinar esa presencialidad con la virtualidad, con que los muchachos manejen bien las plataformas digitales, las redes sociales, pero que lo hagan, que vayan tomando conciencia. Eso también va muy de la mano con las escuelas de padres, del uso de las herramientas y de la tecnología, porque es una herramienta muy importante para la formación, para la generación de empleo, para la generación de emprendimiento, manejar correctamente la tecnología, las redes sociales y las plataformas digitales. Señora rectora, le quedan 5 minutos. Gracias, presidente. Continuar nuevamente con los proyectos transversales, que ya les dije ahorita que los estamos manejando de 3 componentes: ciencia, arte y tecnología. Entonces la idea es seguir trabajando en ellos. Y tenemos una proyección con articular ciertas actividades con el Centro Educativo Rayuela. Estamos pensando este año en montarlos desde el proyecto del CERAL del Club Científico, de pronto trabajarle muchísimo desde la creación de una granja con Rayuela para que se articulen los chicos de párvulos hasta el grado 11 y que esto pues les sirva también para el cuidado del medio ambiente, les sirva para para la proyección social, para el emprendimiento, en fin, es un proyecto que tenemos en ciernes, pero la idea es sacarlo adelante este año. Y por último, quiero dar agradecimientos a las instituciones que nos han colaborado muchísimo, sobre todo pues el año pasado la administración municipal estuvo colaborando mucho con la institución, el señor alcalde, los concejales. Siempre que nos acercamos pues a pedir una colaboración, un respaldo, bien sea en la parte logística, en medios económicos, tuvimos muchísimo apoyo. Fue muy valioso y esperamos seguir contando, por ejemplo, el apoyo de la Comisaría de Familia, con el acompañamiento de la psicóloga Tatiana Guerra. Estuvo en la institución, nos atendió consultas individuales y grupales. El psicólogo Jason nos hizo escuelas de padres también, o sea, el apoyo fue muchísimo. También quiero darle un agradecimiento muy especial a Diego Aguilar, que también ha estado siempre dispuesto a colaborarnos, al Centro de la Cultura y sobre todo a la comunidad ceralista. Para nosotros es maravilloso contar con una familia ceralista tan comprometida, desde los padres de familia, desde los estudiantes, por creer en nosotros, creer en el proyecto y en esta familia que los ha acompañado ya durante 29 años. El próximo año estamos cumpliendo los 30 años de funcionamiento del Colegio Ceral. Entonces, a todos, muchísimas gracias. A usted, señora rectora, por hacer buen uso del tiempo.
Ahora es el turno para los señores concejales que quieran intervenir. Tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Andrés González Patiño, primer vicepresidente. Bien pueda, concejal, tiene 20 minutos. Gracias, presidente. Un saludo para todos mis compañeros concejales, a las personas que nos acompañan en las barras, señora secretaria, camarógrafos de el canal Tele2 Matías y el canal Nutave TV, por supuesto a usted, licenciada Alba Álvarez, rectora y docente de nuestro colegio Reinaldo Arroyave Lopera Ceral, egresado a mucho orgullo y que hoy de verdad y de corazón me alegra tenerla. A todos los donmatieños que nos ven desde sus casas, desde sus negocios, y un saludo muy especial a Wilder Sebastián Macías, que nos ve desde Boston, Massachusetts. A usted, amigo, se le recuerda. Es grato hoy contar con este informe, más que un informe es un relato de lo que se ha venido dando en el último año en el Colegio Ceral, un relato de lo que se ha hecho, de cómo ha avanzado el tema de la educación, del aprendizaje, de lo que se tiene pensado para el futuro, y que como egresado ceralista le da a uno alegría y satisfacción ver hoy que el colegio avanza, que el colegio es diferente. Por ejemplo, hace 8 años que yo me gradué y que de verdad lo llena uno de ilusión, porque lo he dicho en diferentes ocasiones, si el tiempo y la vida avanza, pues uno como persona también tiene que hacerlo, y que hoy evidentemente se evidencia esto. Yo más, digamos que cuestionamientos, tengo un par de preguntas que a su haber usted, rectora, nos responderá. En el tema de protocolo de bioseguridad, le hice esta misma pregunta a la rectora de la institución educativa Don Matías, y es el tema de los estudiantes vacunados. Si se tiene entonces ese consenso, si se tiene esa estadística de cuántos estudiantes del Colegio Ceral han sido vacunados. De igual manera, si el personal docente, también todos ya tienen sus vacunas. De igual manera, el protocolo que se tiene cuando un docente es diagnosticado positivo para COVID, ¿qué pasa entonces con este grupo? ¿Qué pasa con este docente? ¿Cuáles son las guías o los pasos a seguir cuando hay positivo? Me interesó mucho y me sorprendió el tema de los semilleros que se tienen en el colegio. Si al finalizar estos semilleros se certifica al estudiante que ha realizado el semillero, y cuál es la duración del mismo. Importante que hoy nos acompañe la secretaria de Educación del municipio, porque hay una propuesta que como colegio, en el tema de los pre-IFES, por merecimiento, por resultados, por lo que significa el Colegio Ceral para el municipio, para el norte y para el departamento, hoy el Colegio Ceral
tiene que ser el responsable de formar a los jóvenes que van a presentar el ICFES en el municipio de Don Matías. Es un mérito que a través de los años se han ganado, porque es que, claro, el año inmediatamente anterior, los 2 mejores ICFES del municipio son del Colegio Seral, y están dentro de los 4 colegios del norte en los resultados de los mismos. Es un mérito, sin duda alguna, que el Seral sea el responsable de formar a todos los jóvenes donmatieños para presentar sus pruebas ICFES. ¿Qué se puede hacer desde la administración municipal, siempre y cuando exista la voluntad, y que sin duda alguna me atrevo a decir que a nivel municipal van a mejorar estos resultados? Y que hoy hay unos proyectos que tiene el Colegio Seral, un proyecto en grande como lo es el domo de la cancha, que desde que estudiaba allí ha sido un anhelo y se han hecho cantidad de intentos en cada una de las administraciones, con cada uno de los líderes de los entes privados para lograr este proyecto que es costosísimo, pero que hay un talento humano donmatieño que está presentando una propuesta para formar, y que sin duda alguna entonces estos recursos serían de gran ayuda para lograr cada uno de estos proyectos. De igual manera, y mire cómo es de paradójico la situación. Hoy me escriben los estudiantes del Colegio de Bellavista, porque tienen pensado el lunes salir a paro. Y salir a paro por el tema de los baños. Concejal, le solicito, nos vamos rigiendo a la temática que estamos siguiendo, y hoy estamos enfocados, por favor señora secretaria, me le quite el sonido. Estamos enfocados en 4 temas, le repito, y es matrícula de los estudiantes 2022, plazas docentes, resultados de eficiencia interna, deserción, repetición y promoción, y protocolos de bioseguridad. Por favor, enfoquémonos en el Seral. Tiene entonces, señor concejal, tiene 12 minutos. Gracias, señora secretaria. Vamos a retornarle el sonido. Rijámonos a la materia que estamos tratando en la tarde de hoy. En proposiciones y varios abundo más sobre el tema, pero entonces acá hago mención a lo que representa y manifiesta la rectora de la institución, el tema de los baños, que se le hizo esa inversión, que es una inversión por parte del mismo colegio, y que sin duda alguna entonces mejora la calidad del aprendizaje, mejora la calidad y el bienestar de los estudiantes y de toda la comunidad seralista. Muy bueno entonces que estas obras se sigan dando y que con el respaldo de cada una de las personas se puedan dar. No me quedó muy claro, rectora, usted nos hablaba entonces sobre los estudiantes con los que el colegio cerró el año diciembre, el año inmediatamente anterior, el mes de diciembre. Hoy a la fecha entonces, ¿cuántos estudiantes hay matriculados en el colegio? Y donde evidentemente entonces, al parecer, ha subido el número de matrículas. Yo creo que no es más, no sin antes entonces felicitarla a usted, para que le haga extensivo esa felicitación
a cada uno de los docentes, a cada uno de las personas que integran, que conforman la comunidad ceralista, cada uno de los que han hecho posible que el Ceral hoy esté consolidado de cierta manera, y que animarla a continuar con ese mismo propósito, que es formar personas para la vida, que es formar personas para liderar el municipio, liderar a nivel en grande, y que hoy entonces los resultados son evidentes y muy temprano, no hay que esperar harto. Muchas gracias a usted, Alba, por aceptar esta invitación y atento a las respuestas. Gracias, presidente. Continuamos con la intervención de los concejales. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Señora rectora Alba, Luz Álvarez, es decirle gracias por el aporte que le hacen a la educación del municipio de Don Matías. Es educación privada, unos docentes, la mayoría también del municipio de Don Matías, donde tienen un empeño por sacar la institución adelante, y vemos también cómo entonces para ese bienestar de ustedes allá, y usted lo decía ahorita, han ido encontrando el apoyo también de una administración y de una Secretaría de Educación. Agradecerle a la Secretaria de Educación del municipio de Don Matías, Catalina Cifuentes, que se encuentra dentro de nosotros, así como doña Marta Pemberti. Tiene entonces 5 minutos para que le dé respuesta a las inquietudes del concejal. Muchas gracias. Bueno, señor concejal Jorge González, ahorita se me pasó inclusive dentro de la exposición, lo que pasa es que a mí cuando ya me acosan con el tiempo se me va borrando la memoria, con los protocolos de bioseguridad. Sí, este año, hace alrededor de 15 días, se hizo una especie de diagnóstico con los muchachos para mirar quiénes tenían las 2 dosis, una sola dosis, y quiénes no. Hasta el momento nos encontramos con 10 estudiantes que no tenían ni la primera ni la segunda dosis. El 50% tiene la primera dosis o un poquito más, porque en las últimas 2 semanas, sobre todo la semana pasada, muchos de los estudiantes, alrededor de 25 estudiantes, se aplicaron la segunda dosis. Entonces podemos hablar que el 80% de la institución, hablando de estudiantes, ya tienen las 2 dosis. Se habló, de hecho, ayer y hoy hemos tenido reuniones con los padres de familia, y uno de los temas a tratar es precisamente lo referente a las vacunas, porque es un requerimiento de la institución que los muchachos tengan el esquema completo de vacunación. Pero en el Colegio Ceral sí podemos hablar de un 80%, prácticamente ya con el esquema completo. Los docentes, el año pasado, desde gestión de la administración municipal, desde la cabeza pues de Catalina, la secretaria de Educación, se hicieron las campañas de vacunación para los docentes, y un requerimiento del Ceral era que todos los docentes se tenían que aplicar la primera y la segunda dosis, porque es un riesgo tener docentes sin vacunar, teniendo en cuenta que están en contacto con los estudiantes y con la comunidad. Entonces era un requisito, independiente de que lo que hicieran, no lo tenían que hacer, tanto el auxiliar de secretaría hasta la señora que nos acompaña en el manejo de la tienda escolar, también se sumó a esta campaña. El año pasado que estuvimos en el modelo de alternancia, afortunadamente no se nos contagió un solo estudiante, o por lo menos que lo hayan reportado en la institución, y siempre uno de los protocolos era que cuando el estudiante presentara cualquier síntoma, así fuera leve, de gripa, fiebre y demás, no podía asistir hasta no estar en buenas condiciones. Y lo mismo con los docentes, cuando un docente presentaba algún síntoma de fiebre o algo asociado con la sintomatología del COVID, también tenía que reportarlo y era aislado.
y obviamente tenía que realizarse el examen de COVID. De hecho, el año pasado finalizando tuvimos 2 docentes 14 días en la casa por el tema de contagio. Y este año es igual, este año los estudiantes cuando presentan algún síntoma, lo primero que se le dice al padre de familia es que no lo envíen a la institución, porque si lo envían, obviamente nosotros se los tenemos que devolver, y de la misma manera ocurre con los docentes. Es una medida preventiva para evitar pues múltiples contagios. Bueno, la certificación de los semilleros. Apenas estamos iniciando, o sea, los semilleros han existido siempre, pero no con la proyección que en este momento tenemos en la institución. Entonces, en el momento, pues la manera de certificar es desde la parte académica y de la parte evaluativa. Obviamente, aspiramos este año a hacer crecer muchísimo más el club científico, tener unos buenos representantes o deportistas en las diferentes categorías y deportes, y obviamente pues también mostrar un proyecto significativo en tecnología y robótica. Ese es como el inicio para empezar a certificar esos semilleros. Bueno, y quiero aclarar algo. La señora Catalina Cifuentes, secretaria de Educación, es de las personas más dispuestas en colaborar con nosotros, sobre todo en el tema del pre-IFES. Lo que pasa es que eso no está en manos de ella, eso es todo un protocolo, o sea, hay unos parámetros y unas exigencias para poder otorgarle este proyecto al CERAL. Entonces, pero hemos tenido el acompañamiento y las directrices para saber cómo se presenta la propuesta, y que sea una propuesta interesante y que se permita considerarse para ser nosotros quienes desarrollemos lo del pre-IFES este año en Don Matías. Y por último, estudiantes matriculados. Yo hice la intervención inicialmente y les conté cuántos estudiantes tenemos. Tenemos una cantidad de 142 en semana y 40 al fin de semana. Yo ahorita pues les conté cuántos por grado: 21 sexto, 17 séptimo, octavo 28, noveno 25, décimo 25, 11 26. Y CLEI 3 17, CLEI 3 6, CLEI 4 17 y CLEI 5 17, para un total de 40 estudiantes. Muchas gracias. A usted, señora Alba Álvarez, por haber dado respuesta a las únicas preguntas que se le realizaron. Saludo por intermedio suyo a todos los docentes, padres de familia, estudiantes del Consejo Municipal. Feliz tarde, que esté muy bien. Muchas gracias a todos y nuevamente muy interesante este tipo de invitaciones. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día, señora secretaria, por favor. Quinto, informe comisiones accidentales, especial o legal. Si alguna comisión tiene el informe, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, por favor. Continuamos con el orden del día. Sexto, lectura de comunicados. No hay comunicados, señor presidente. Continuamos con el orden del día. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Abro el campo de proposiciones y asuntos varios. Concejala Norelena Lopera Rojas, segunda vicepresidenta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo especial a los concejales, a la señora secretaria, a las personas que nos ven por los diferentes medios de comunicación, a la señora Catalina Cifuentes. Pues vemos que los temas de esta semana y de estas sesiones son muy interesantes, ¿sí? Pero tengo que dejar claro una cosa, presidente, y es muy difícil que uno en medio de su intervención se le entre una palabra que necesite decir y no la pueda decir. Me parece muy delicada la situación, pues hay un orden que se le está dando a las sesiones y se está dando un cronograma y se están dando una serie de preguntas para de interrogaciones que se le está haciendo a los invitados,
pero también tenemos que ser coherentes en lo que hacemos. Nosotros como mesa directiva estamos de acuerdo con lo que usted nos dijo y lo planteamos, pero pienso que está un poquito salido de tono con esta situación. Pues nosotros no tenemos que estar subyugados a usted, tenemos que estar de acuerdo a un reglamento interno que tenemos, y me parece una falta de respeto lo que está pasando en este momento en el Consejo Municipal. Como mesa directiva y como vicepresidenta segunda, traigo a colación esto porque no me parece que se están haciendo las cosas como son. Y aquí dice el reglamento interno, orden de las sesiones. Mira que yo lo tengo por acá. Se puede suspensión al derecho a continuar interviniendo en un debate por el mantenimiento del orden. El presidente impondrá a quien falte al respeto debido a la corporación o ultraje de la palabra a cualquiera de los miembros, según la gravedad de la falta de alguna de las sanciones. Aquí no está pasando nada de eso para quitar una palabra. Para decirle a la secretaria que le apague el micrófono al concejal. Entonces, espero que que analicemos esta situación y que pongamos orden en estas sesiones. Segundo que quería decirles, en días pasados, pues ya como la costumbre aquí, y es debido de nosotros pasar por las oficinas de la administración municipal, hoy quiero traerles acá y contarles algo que me pareció yo como concejala, ando por la calle y me fijo en muchas cosas. Venía para mi trabajo y en cierto día veo la Fortuna del municipio que la estaban tanqueando con una pimpina de gasolina. Me pareció muy de mala presentación esto, pues me parece que es preocupante para la administración, tanto para la administración municipal como para los habitantes del municipio de Don Matías. Si en la administración municipal hay pimpinas con gasolina, me parece que tiene que haber una supervisión de esto, porque no falta que haya un accidente y procuren, imagínense lo que puede suceder con esto. Pero entonces abordé a las dos señoras directoras y secretarias de los despachos, pues que son los encargados de esto, y me aclararon la situación. Pero es como traerlo acá para que tengan en cuenta que tenemos que velar por la comunidad y por los empleados del municipio. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señora vicepresidenta segunda, pues le aclaro que no tiene nada que ver el CELAL con Bellavista. Entonces, a uno cuando está interviniendo, uno sabe cómo y por dónde va a intervenir. Entonces, también para que no confundamos. Continúa el concejal Leandro Posada Castaño con el uso de la palabra. Muchas gracias a usted, señor presidente, por el uso de la palabra. Agradecerle a Don Matías por la transmisión que hoy nos está acogiendo en el recinto, también a Nutave TV, que nos acompaña el día de hoy, a Dianita, que nos acompaña, a todos ustedes, señores concejales, y a ustedes, donmatieños, que es la primera vez este año que me toca dar una intervención, y que la voy a hacer desde el respeto, como concejal, como compañero de hoy, el presidente Jairo Alonso Macías Berrío, pero me parece que es una falta al respeto de que hoy estemos ocupando una curul en la corporación del Consejo Municipal de Don Matías, porque como lo manifiesta la concejala Nora Elena Lopera Rojas como vicepresidenta segunda, el día de mañana que a mí me toque intervenir al respecto de algo que a mí me atañe, que a mí me importe y que vaya un poquito salido del orden del día, que me tengan que cerrar el sonido, eso me parece una falta grave del respeto, porque es que nosotros también somos hoy unos representantes del municipio, de la comunidad. Y hoy él venía con algunas inquietudes que ella le podía responder y que tener que decirle a la secretaria quítele el sonido y que se lo tengan que quitar es una falta a lo que hoy él representa. En primer lugar eso, sin querer armar el debate. Y por segundo, también quería contarle a la comunidad que hoy estuvimos en compañía de la alcaldía municipal, los concejales Jorge William Castaño Úsuga,
el concejal Jorge William Mejía Jiménez, la concejala María Urley Delgado del Cuervo, quien les habla, la Corporación Cora Antioquia, el alcalde municipal y la comunidad de La Vertiente, quien reclama y le pide un pliego de peticiones a la empresa en varias, que es la quien tiene en cargo el relleno sanitario La Pradera, que tiene un pliego de peticiones, entre ellos la vía de acceso que va desde La Pradera hasta la cumbre, y que pues se les ha vulnerado, entre otros, muchos derechos, y hoy estamos haciendo una veeduría y un seguimiento por donde iría el trazo de esta vía. Entonces queríamos contarles, también si el concejal Jorge William o alguno de los concejales que nos acompañaron quieren dar también alguna información, sería muy positivo para que conozcan que estamos ahí muy con el ojo en la lupa. Ahorita también había alzado la mano en el momento de que quería dar algo al respecto en el tema de la crisis lechera, que ya no es tanto por el precio que teníamos, sino ya por el tema de los insumos, de los agroquímicos, que acá habíamos conformado una comisión accidental y que queremos empezar a volver a trabajar al respecto y no seguir callados, porque como muchos otros temas que nos afectan como norte, este es uno de ellos, y que como con esos demás temas nos quedamos callados y nos siguen golpeando y nos siguen golpeando y no se hace nada. Entonces no va a nada más, es pedirle al presidente de hoy de la corporación que desde el respeto obviamente se mire y se analice esas formas de llevar el control de la corporación, porque quitarle el sonido a un edil de la corporación por un tema que él quiere traer a colación, que no es faltarle al respeto al funcionario ni al invitado, pues que se debe dejar intervenir. No es más, muchas gracias a usted, señor presidente. Gracias, concejal Leandro. Déjeme decirle que los temas son claros y tranquilamente el tema lo puede tocar en proposición de asuntos varios, porque, repito, no tiene nada que ver. Si tienen algo que decirse en concejal Leandro y concejala María Durley, bien puedan, ahí está en la sala de juntas. Entonces, simplemente hay que llevar un orden, y el orden se va a seguir llevando, porque uno desde el día anterior ya sabe los temas, y los temas los prepara pues cuando uno prepara una sesión, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Y sí se le falta el respeto al invitado, porque se está hablando es de una institución educativa. Tiene el uso de la palabra el concejal vicepresidente primero Jorge Andrés González Patiño. Gracias, presidente. Lamentable que 3 días duró entonces esta armonía con la que venía la mesa directiva y el consejo. La verdad sea esa. Y por cosas banales que nada tienen que ver al tema, es que yo hacía una comparación, hombre, entonces la hago acá, con todo mi derecho. Delicadísimo que me escriban de la institución de Bellavista, porque los estudiantes van a salir a paro, porque no tienen condiciones para estudiar. Y hacía la comparación con qué. La rectora habló de que se cambiaron las unidades sanitarias de la institución. Si ella lo mencionó, yo por qué no podía mencionarlo en mi intervención. Únicamente hice una comparación. Comparación igual entre lo privado y lo público. Es que apenas hace 20 días arrancó el calendario académico, se tuvo casi 2 meses para hacerle mantenimiento a las instituciones y no se hizo. Y a escasos 20 días de arrancar el calendario académico, los estudiantes planean un paro. ¿Y cuál es el paro? No van a ir a tirar
piedras, ni a acabar con la institución, ni a cerrar vías, no van a recibir clases. ¿Y acá quién se ve perjudicado entonces? Los mismos estudiantes, pero están reclamando un derecho. ¿El derecho a qué? A recibir clases en un lugar digno, en un lugar adecuado para su aprendizaje y que es justo para los estudiantes de nuestro único corregimiento, tener unas instalaciones aptas para recibir su aprendizaje. Y hacía entonces esa comparación. Lamentable, presidente, es que claro está en el reglamento, para suspender el uso de la palabra a un concejal, bien claro está que sea una falta de gravedad, que falte al respeto a un concejal o a un invitado o a alguien que esté en el recinto. En ningún momento se hizo. Y la verdad, si esta va a ser entonces la tónica para las sesiones, déjeme decirle a usted, a mis compañeros concejales, a la comunidad que nos ve, que acá entonces vamos a venir al consejo a nada. Desafortunadamente es eso. Protocolos de bioseguridad de una institución, por Dios. Es que no estamos arrancando apenas con el inicio de las clases. Ya todos sabemos que tenemos que utilizar el tapabocas, que el alcohol, que el lavado de manos. Ya eso lo sabemos y lo tratamos hace un año, hace 2 años, desde que empezó la pandemia. Y que de hecho, presidente, acá en el consejo no hay protocolo de bioseguridad. No veo alcohol a la entrada. No veo ningún protocolo de seguridad acá en el recinto del consejo. Entonces, ¿cómo vamos a venir a preguntarle a los directivos, docentes, a las instituciones sobre protocolos de seguridad si acá en el consejo no los tenemos? Hombre, a la comunidad realmente le interesa cuántos estudiantes salieron y cuántos hay en el momento. A la comunidad le interesa, por ejemplo, temas que habló hoy en concreto la rectora, la oferta académica que está ofreciendo el CERAL. Hombre, es un colegio privado de nuestro municipio. Ella mencionó la planta docente dentro de uno de los temas de la invitación. No la mencionó porque están completos, afortunadamente. Ayer la rectora mencionó que hacía falta como 1 o 2, no lo recuerdo, o uno que se iba a ir de inglés. Bueno, si fuera una problemática, de los 15 que se fueron hoy no hubiese llegado ninguno, sería un problema. Pero acá hay temas que de verdad se hacen necesarios. Hombre concejal, usted hace parte de la bancada de gobierno. ¿Quién más que usted, que la rectora ayer hubiese manifestado, ella como representante de la institución, ella nos hubiese hecho ese recuento de la inversión que el alcalde acá el martes mencionó de casi 600 millones en el mejoramiento de la infraestructura de la institución? Y yo quise que ella nos contara, pero no fue posible. Evidentemente fue una obra que se hizo, una inversión alta, pero que ella nos cuente. Ya el alcalde dio un informe, pero que ella nos cuente como representante de la institución cuál fue esta inversión entonces y le cuente a la comunidad. Estos son los temas verdaderamente importantes. Y como integrante de la mesa directiva, igual que mi compañera Nora Elena, hombre, hay que replantear los temas de los invitados. Es que segunda invitación, que la intervención, luego de que habla la invitada, hablé solo yo. Ayer nadie más habló de los concejales, hoy tampoco, y no creo que ninguno. No es que no tengan preguntas, es que entonces al estar el orden del día
como tan apretado, de pronto entonces no hay posibilidad, no hay posibilidad. Yo les pregunto a ustedes, compañeros concejales, la próxima semana viene nuestro rector de la Avenida Valencia, una institución pequeña. ¿Qué le vamos a preguntar entonces a él? Hoy hay una problemática en la institución de Bellavista, entonces que venga el rector y que no hable nada sobre esta situación. No, es evidente que hay unos recursos para esta institución y posiblemente estén próximos a arrancar obras e intervenciones, pero hoy hay una necesidad. Entonces que venga y nos diga, no, arrancamos con tantos estudiantes, nos faltan estos profesores, no nos falta ninguno, y ya. No, hoy hay necesidades fácticas y reales, y para esto es este recinto. ¿Cuántas soluciones han salido de acá, compañeros? Nada más el año pasado, en noviembre, hacía falta una teja, y gracias a la intervención de uno de nuestros compañeros y a la mediación de la concejala doña Urley, se puso esta teja en el colegio de Bellavista. Y así, son muchas las gestiones que se pueden ir haciendo y que se han dado en el recinto. Esta era mi intervención, sin ánimo de generar acá controversias, de mirarnos, pensar y replantear algunas cosas, y que esta no sea la verdad la tónica, porque si es hoy cuando hay unos invitados, no me quisiera imaginar cuando exista una citación, cuando exista, aunque en el reglamento no está, esto se volvió costumbre en este consejo, que solamente el control político se hace en agosto, en el reglamento no está esto estipulado, que el control político solo se hace en el mes de agosto. Hoy estamos en una tónica no de ataque a los invitados, sino de saber más, sino de proponer, de animar, de dar ese acompañamiento. Hombre, muchas gracias, presidente. A usted, señor concejal. Los protocolos de bioseguridad del consejo ya son autocuidado. Ya cada uno debe cargar su gel, debe mantener su tapabocas y ponérselo bien, porque entonces acá simplemente es hacer la crítica por hacerla. No, miremos que ya todo es autocuidado y desde el gobierno nacional así lo han planteado y por eso ya no lo exigen, no lo están exigiendo y nos regimos a las diferentes normas circulares que van saliendo. Y cada uno es libre de pensar lo que quiere, pero realmente hemos tratando de llevar un orden en las sesiones del Consejo Municipal y no una mazamorra ahí, pregunte y pregunte de todo. Por eso hay unos temas específicos, nosotros nos reunimos y simplemente ahí el presidente hizo un segundo llamado y nunca se lo atendieron, no lo atendieron si la concejala Nora estaba enferma y usted no podía. Y decidimos entonces con la secretaria, vamos a enviar y consultamos qué era lo mejor que se podía los temas llevar, pero no se le da credibilidad a lo que dice aquí el señor alcalde cuando trae su informe, dice entonces cuáles son las inversiones que se está haciendo. Continúa con el uso de la palabra la concejala María Urley Delgado. Bien pueda, concejala. Gracias, señor presidente. A la mesa directiva, muy buenas noches. A Teledor Matías y a toda la comunidad que nos está viendo en este momento. A Catalina Cifuentes, la secretaria de Educación, que en este momento se encuentra en las barras. A doña Marta, la veedora del municipio. Darles una feliz noche
y un agradecimiento por estar acá escuchando. La verdad, señor presidente, es de que sí se ve uno aquí con falta de expresión. Vimos cómo en el momento en que queríamos intervenir, usted en un abrir y cerrar de ojos dijo que se cerraban las intervenciones. Yo me quedé asustada, como dice el dicho, no me entró ni aire. Me quedé con mi escrito acá para hacerle las preguntitas a la rectora del CERAL y también felicitarla porque ya pasó un informe demasiado bueno y que bueno, valga la redundancia acá, de que todo el informe que ya pasó sí sea de verdad que se esté cumpliendo y se esté llevando a cabo en la institución, porque la verdad es de que uno se pone a mirar y a escuchar todo lo que se habla acá sobre la educación y venimos de una pandemia de unos niños que estuvieron 2 años prácticamente sin estar en las aulas y en las instituciones. Entonces yo creo que aquí hay que llegar con paso firme a trabajar por una educación de nuestro municipio. Entonces, mire, todas estas preguntas y todas estas cosas que nosotros tenemos para hacerle una pregunta a un rector de una institución, entonces nos basamos a 4 o 5 preguntas y no nos podemos salir del contexto porque no nos dan tiempo. Segundo, es para apoyar al concejal Leandro Posada y decirle también a la comunidad de Don Matías, a toda la parte del corregimiento y de sus ramales cercanos al corregimiento, que hoy sí estuvimos en la parte del relleno, estuvimos con Envarias, con Corantioquia, con la administración y de verdad muy apoyados por todas estas comunidades que estuvieron allá acompañándonos y con un señor alcalde que vi que estuvo muy jugado y apoyando demasiado a todas estas comunidades. Aquí todos estamos trabajando por el bien y el bienestar de una comunidad que se ha visto en estos momentos desde el año 2003, de verdad que se le han vulnerado los derechos a la comunidad de esta vertiente, porque lo que de verdad se vio hoy y las necesidades que vimos y los sufrimientos de estas comunidades campesinas no tienen las regalías y lo que se prometió cuando se fue a hacer el relleno. Entonces yo creo que hoy se hizo un trabajo supremamente bueno y muy grande con la administración y se vieron frutos. Creo que más adelante se van a ver cosas muy buenas para esta administración. También estuvo el coordinador de juntas de acciones comunales, don Héctor Álvarez, don Augusto Osorno, los concejales, ya mencionó Leandro Posada, la presidenta socomunal, doña Patricia. Fue una buena representación de comunidad y del consejo. También quería tocar acá el tema que se tocó en este trabajo que se estaba haciendo sobre el tema del peaje de la Frisolera. Todos sabemos que esto es ilegal, que se está haciendo un peaje, se está colocando como un aporte social, entre comillas. Eso tiene un nombre muy diferente, es un peaje. Esta es una carretera terciaria y nos le están colocando, cerrando el portón, porque hay un portón como si fuera una ciudadela, como si fuera un complejo urbanístico. Hasta las 10 de la noche podemos entrar y salir, no tenemos ya nosotros libertad en la vereda. Es muy bueno, verdad, que toda la comunidad se entere de este problema que está pasando en la Frisolera y que de verdad apoyemos y aportemos ante este gran problema que está generando no solo a nivel rural, sino a nivel casi personal entre los mismos propietarios de la vereda. Para el 23 de este mes se va a citar a una reunión y ojalá todas las instancias nos acompañaran
para que lleguemos a una solución de mejorar y llegar a un acuerdo, no para generar problemas con ninguna persona de las comunidades de la vertiente, menos con la frisolera. Entonces sí quiero, ¿verdad?, en este momento darle los agradecimientos al señor alcalde por ese apoyo que nos dio hoy con Envarias, con Antioquia y con todas estas comunidades. Señores concejales, aquí les pongo en la mesa el problema que tenemos en la frisolera. Es un lugar que es lo más bonito que tiene Don Matías. Aquí hay veredas muy bonitas, pero esa es la costa de Don Matías, la tierra caliente de nuestro municipio. Yo creo que aquí tenemos que trabajar y apoyar unas comunidades que están pidiendo un apoyo de nosotros que estamos representando acá. Gracias, señor presidente. A usted, concejala María Urley Delgado. Yo creo que debemos de estar atentos a las intervenciones, pero a veces nos pasamos charlando, hablando con el compañero al lado, y entonces yo no puedo adivinar, si no me alzan la mano en forma, quién va a intervenir y quién no va a intervenir. Entonces es un llamado también de atención, que se miren. Hoy miran todos los ojos al presidente, qué bueno que lo miren porque está actuando. También la comunidad dice qué buen el orden que se llevan las sesiones. A esas personas que me están escribiendo, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Gabriel Jaime, bien pueda. Muchas gracias, presidente. Sí. Ya. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes y a quienes nos ven a través de los medios de comunicación. También, como lo hizo el compañero concejal Leandro, pues saludar gratamente a toda nuestra comunidad que a través de los medios de comunicación, por primera vez y por estos medios, pues nos saludamos. A pesar de que a las intervenciones de los compañeros usted ha tenido a pesar de que a las intervenciones de los compañeros usted ha tenido respuesta, pues yo también quisiera solicitarle el tema de que antes de que cierre los usos de la palabra en los diferentes espacios, pues tenga de pronto la delicadeza de poder mirar a los compañeros. Conmigo ya sería el tercer concejal que le solicitamos porque hemos tenido esta situación, entonces le solicitamos con todo respeto de que pueda observar a sus compañeros si le están solicitando o no le hizo la palabra. Y como segundo, yo quiero hacer una propuesta a la plenaria, y es que para los 2 últimos días viernes realicemos las siguientes invitaciones. Y es que invitemos a la Dirección de Deportes el tercer viernes de este mes e invitemos también a la Dirección de Participación Ciudadana. Ambas con la intención de conocer cómo reciben esta dirección, sus planes y proyectos para este nuevo año, y adicionalmente se suscita esta invitación ya que son direcciones que tienen directora, en este caso directora nueva. Entonces sería importante también darles la bienvenida a nuestro Consejo Municipal y también conocer qué planes y proyectos tienen para el municipio. Muchas gracias. A usted, concejal Gabriel Jaime, pues déjeme decirle que no hemos visto, porque para eso también están los vicepresidentes, y acá me están diciendo quién levanta la mano. Cuando hemos terminado la intervención de los invitados, solamente el vicepresidente primero me la ha solicitado. Ayer usted me la solicitó, pero ya usted estaba distraído, estaba en una llamada, y hoy no la solicitó. Al que está solicitando el uso de la palabra se le está dando. Entonces, por eso le digo, hoy solamente se ve al presidente. Tiene el uso de la palabra
la concejal Ana Pastora Lopera Alzate. Bien pueda, concejal. Gracias. Discúlpeme, ¿usted realizó una propuesta o nosotros la programamos? Listo, llamamos a lista, señora secretaria, para hacerle la invitación a la Dirección de Deportes y Participación Ciudadana. Concejal Jairo Alonso Macías Berrío. Sí. Concejal Jorge Andrés González Patiño, vicepresidente primero. Sí. Concejal Nora Elena Lopera Rojas, vicepresidente segunda. Sí. Concejal Ana Pastora Lopera Alzate. Concejal Gabriel Jaime López Gómez. Sí. Concejal Juan Camilo Madrid López. Concejal Leandro Posada Castaño. Sí. Concejal María Durley Delgado. Sí. Concejal Jorge William Mejía Jiménez. Sí. Concejal José Omar Castro Otálvaro. Sí. Concejal Jorge William Castaño Úsuga. Sí. 10 votos por el sí, señor presidente, y ausente el concejal Juan Camilo. Entonces le haremos la invitación a la Dirección de Deportes y a Participación Ciudadana. Continúa con el uso de la palabra la concejala Ana Pastora Lopera Alzate. Gracias, presidente. Pues bendecir la mesa directiva, a mis compañeros concejales, a nuestra señora secretaria, qué rico poderla bendecir en esta tarde, a Cata y a doña Marta, a Teledor Matías, a nuestra comunidad. Qué bueno que hoy podamos darle gracias a Dios también por estar en este lugar, en este comienzo de sesiones. Y la verdad quiero como dar una reflexión cortica que dice que Dios nos dé a cada uno de nosotros paciencia, sabiduría, nobleza, bondad, ánimo, fuerza, valor, lealtad, dulzura, empeño, dedicación y fidelidad. Pero que sobre todas estas cosas Dios bendiga a cada uno de nosotros. Y no me quería ir sin saludar especialmente a nuestra comunidad. Qué bueno es poder estar en este medio, nosotros como concejales, poder retomar, servir y decirles que estamos para guiar y ayudarles a cada uno de ellos, que son el ser de este tiempo en nuestras vidas. También resaltar a los temas de educación, pues de pronto ayer y hoy no lo hicimos, pero para eso también está proposiciones y varios, en el cual poder decirle a cada uno, a Ana María y a Alba, las rectoras que han estado como invitadas, pues animarlas a seguir, a avanzar. Hemos escuchado una socialización, hemos escuchado unos temas bien especiales y animarlas a avanzar y a crecer. Así que yo también animo a aquellos chicos, a aquellos jóvenes que están de nuevo, porque uno se le arriman de pronto en la calle y dice, estamos felices de volver a nuestras aulas, estar allí con nuestros compañeros, poderlos abrazar, conversar. Y la verdad que yo sé que los docentes también están muy animados a poder estar en su lugar, en lo que a ellos les nace, y saber que fueron 2 años por virtual, y que, como decía ahorita Alba, pues son medios en el cual también han tenido que ir aprendiendo a avanzar con ellos. Pero yo los animo de verdad a poder seguir. Pero tampoco quiero irme en esta tarde sin decirle al señor alcalde que es tiempo de poder seguir creciendo en sus proyectos, creciendo y soñando, y que de verdad se pueda hacer realidad todos esos proyectos que él nos contaba el día martes. También decirle a los secretarios y a los directores y coordinadores y a los prestadores de servicio y a los jefes de las oficinas, qué bueno poder también decirles que tienen mucho por hacer, pero también poder colocarnos nosotros como concejales como ese apoyo y contarle a la comunidad de que ayer también
se hizo una reunión, la primera del año, con las mujeres contra la erradicación de la violencia de la mujer. Durley y yo allí como concejales estuvimos. Sé que Nora por falta de, estaba en su trabajo, no pudo estar, pero fuimos invitados y Cami por estar ocupado. Pero queremos seguir trabajando, queremos decir qué bueno, mujeres de Don Matías, estamos nosotros levantando la voz por cada una de ellas. Y sé que hay proyectos nuevos y se seguirán los que ya estaban plasmados en el cuaderno, lo que se ha podido realizar en los años anteriores con el trabajo de la mujer, pero que hay muchas más propuestas y que no se van a quedar en un cuaderno, como le decíamos a la nueva de participación ciudadana Manuela. Tenemos que animarla también y apoyarla, como a cada uno de los que así hayan cambios, pero nosotros vinimos aquí a apoyar. Y yo quiero contarle a las mujeres de Don Matías que nosotros estamos por ellas, que nosotros queremos que sigamos avanzando, porque de verdad que hay muchas circunstancias, podemos ver muchas cosas ahí como desenfreno en nuestro pueblo, y nosotros debemos de estar ahí, parados en la brecha, parados a seguir, porque podíamos mirar. Y yo sé que nosotros como concejales sabemos cómo está el desenfreno de las niñas, de los jóvenes, de la drogadicción, de tantas cosas, pero sé que para eso nos colocó aquí el Señor, para poder unirnos como concejales. Yo les invito como concejales, hay muchas circunstancias afuera. Yo no sé si fue que la pandemia nos hizo daño, pero sé que hay circunstancias complicadas. Pero si ayer y hoy nos estábamos, ayer y antier callados, creo que hoy era el día en el que el Señor nos tenía para poder levantar la voz y decir que aquí estamos para ayudar, pero también animar a cada uno para seguir avanzando y para poder cumplir el proyecto. No nos faltan sino 2 años y uno a veces dice, no he podido cumplir mi sueño, no se me ha cumplido mis propuestas, pero sé que nos faltan 2 y que Dios nos dé vida para poder que todo lo que se prometió en la campaña podamos nosotros llevarlo a cabo, porque sé que cada uno de nosotros ese es el sueño. Yo he pensado, y si no, a que estamos en este lugar, a que estamos en esta curul, y qué bueno que nosotros podamos el uno con el otro apoyarnos, porque es que hay un dicho que dice que una sola golondrina ¿qué? No hace llover. Entonces yo a veces pienso que por celos, por circunstancias, digo políticas, a veces uno no cumple el sueño, pero sí podemos, con el Señor se puede. Y yo no quiero irme, la verdad, y decirle a la comunidad, no quiero irme sin que esos sueños sean cumplidos en nuestras vidas. En estos 2 años que nos falta, pues bendigo desde el señor alcalde, que fue el que el Señor colocó como cabeza, y bendigo a cada uno de ustedes como concejales, y bendigo a cada uno de los que están aquí como secretarios, directores, coordinadores, jefes de oficinas, para que se haga un trabajo por la comunidad. Ese es mi sueño, y muchas gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. A usted, concejala Ana Pastora Lopera Alzate, la concejala Nora Elena Lopera Rojas, segunda vicepresidente, me solicita una réplica para la concejala Ana Pastora Lopera Alzate. Bien pueda. Gracias, presidente. Concejala, pues gracias por excusarme por mi trabajo, pero que quede claro, nunca me citaron a esta reunión. De cualquier forma haré el modo para estar en estas reuniones, porque me parece muy importante, porque hago parte de la Comisión de la Mujer.
Y no es que me vayan a poner en uno o en otro grupo, no. Si está la Comisión de la Mujer, está completa porque somos las 3 mujeres del Consejo Municipal. Entonces yo le hago esa réplica, concejala, con todo el respeto, pero usted como presidenta debe de convocarnos, o si la directora de Participación Ciudadana, secretaria, lo hace, que quede claro también, porque yo saco el tiempito para hacerlo. Gracias, presidente, gracias, doña Pastora. A usted, concejala Norelena Lopera Rojas, una réplica de la concejala Ana Pastora. Sobre réplica no se puede, es cierto. Bueno, entonces no sé. Más bien, si quiere y le permitimos, enseguida pida una segunda intervención. Una segunda intervención. Por favor, entonces continuamos con la segunda intervención, y la voy a dar después de que todos intervengan. Concejal Jorge William Castaño Úsuga tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludo cordial para usted, a los integrantes de la mesa, los demás integrantes de la mesa directiva, a los honorables concejales, personas, a doña Marta Pemberti, que está en las barras, nuestra secretaria Andrea, camarógrafos de los diferentes medios de comunicación que transmiten esta sesión del Consejo, y un saludo especial a la comunidad de Don Matías, que a esta hora nos sigue por los distintos medios de comunicación y por las redes sociales. Yo quiero invitar a la honorable corporación en pleno a que revisemos el tema de las invitaciones a los funcionarios, en este caso a los directores o rectores de las diferentes instituciones educativas, porque uno se pone a revisar el reglamento interno del Consejo y la mesa directiva del señor presidente, la única función que tienen es presidir. Eso dice el reglamento, presidir las sesiones del Consejo. Y cuando se va a citar un funcionario de la administración municipal, habla de un cuestionario, y eso tiene que salir de una propuesta de los honorables concejales. Entonces las invitaciones, los temas a tratar, deben también, considero yo, ser aprobados por la plenaria del Consejo. Porque entonces aquí, por ejemplo, hoy se está respondiendo por la señora rectora del CERAL unos temas que solamente el señor presidente propuso, y entonces los concejales, ¿dónde quedamos? Yo pienso que se nos cercena el derecho a nosotros aquí en el honorable Consejo Municipal por parte del señor presidente. Es que esas proposiciones tienen que ser aprobadas en plenaria. Entonces revisemos la legalidad de esas actuaciones, porque entonces temas cerrados y nosotros nos quedamos sin hacer muchas preguntas de muchas inquietudes que tenemos, teniendo la posibilidad de darle, por la intermediación de nosotros, claridad a la comunidad de Don Matías, y que entonces no lo podemos hacer porque nos salimos de los temas. Y ellos vienen aquí cada año. Y el año pasado fue declarado previamente por el señor alcalde y por la señora secretaria de Educación que era el año de la educación. Hoy nosotros queremos saber qué pasó en el año de la educación. Hay situaciones que aquí nos vienen y nos informan respecto a unos temas que se proponen, y eso es lo que vienen a hacer ellos aquí. O sea, también nos quisieran contar otras cosas por parte de los rectores o los directores, pero tampoco van a poder porque se tienen que ceñir a unos temas específicos. No considero que sea así, porque esto es un lugar de debate, de control, y nosotros somos la voz del pueblo, somos los que representamos a las personas que nos respaldaron para estar aquí y para trabajar en razón de los intereses de la comunidad. Entonces, dejo esa inquietud para que revisemos esa parte.
Lo decía el honorable concejal Leandro ahora y la honorable concejala María Dorley Delgado sobre la visita que hubo hoy en la zona de influencia del relleno sanitario de La Pradera. Allá estuvimos, hubo un recorrido desde el centro poblado de La Pradera hasta la cumbre. Yo hice el recorrido a pie, hice el recorrido por donde hay una de las propuestas de empresas varias para una vía, y también hice el recorrido de lo que siempre se ha estado tratando de defender por las comunidades como lo que han llamado la servidumbre, que ha existido durante muchos años. ¿Qué vi? Y que de pronto pues lo manifesté allá, pero desafortunadamente hay veces que uno se tiene que quedar callado, pero yo vi hoy división de la comunidad. Yo vi división de la comunidad, unas comunidades diciendo la vía tiene que quedar por aquel lado y la otra diciendo tiene que quedar por aquel lado. Esa invitación se hizo en razón, y lo entiendo así, a un requerimiento que tiene Corantioquia a empresas varias, y un requerimiento que tienen que contestar el próximo 14 de febrero. Y en ese requerimiento hay un punto muy específico, que en varias tiene que buscar una concertación con la comunidad para el tema de la vía. Ese es uno de los requerimientos principales que hay, y esa fue la visita que se hizo hoy. Pero entonces llegamos allá y ya en varias tiene unos diseños, va a ser como 2 propuestas, o sea, los diseños antes de la concertación. Muy bueno pues que hayan adelantado, pues eso habrá que celebrarlo, y ojalá se logre consensuar por dónde va a quedar la vía y cuál va a ser el diseño. Pero yo vi más el afán de hacer eso, en que en varias cumpla con su requerimiento, porque inclusive se propuso por el señor alcalde que también hay que valorar que la administración municipal está rodeando el tema, eso tampoco se puede quedar atrás, y hay que valorar que el requerimiento que hace Corantioquia se origina en una presión que hacen las comunidades por intermedio de un comité que se nombró allá y unos representantes voceros que también se nombraron, y a raíz de eso salió ese requerimiento de Corantioquia. Entonces vemos que si la comunidad se une, se van logrando las cosas. Aquí escuché yo una vez en el Consejo Municipal que la anterior alcaldesa, así lo escuché, dijo que eso era problema, que el tema de la servidumbre era problema de la comunidad. Hoy vemos que no es problema de la comunidad, eso es problema de todos, y de hecho están las diferentes instancias competentes alrededor de este trascendental tema, y está la administración municipal haciendo presencia. Eso sí hay que reconocerlo en ese sentido. Entonces el señor alcalde proponía una próxima reunión para el 28 de febrero, y el representante de Corantioquia que dice que el 28 de febrero es un tiempo que ya es extemporáneo, porque empresas varias tiene hasta el 14 de febrero para dar respuesta al requerimiento. Entonces, de ahí uno analiza y a uno se le generan muchas inquietudes en el tema. Sin embargo, lo importante es que se logre solucionar esa problemática que hay allá, que hoy específicamente se va a hablar del tema de la vía. Y que al final ya, posterior a la reunión, yo ya vi que unos que ya no estaban de acuerdo con una propuesta, se les hizo otra propuesta distinta, que seguramente lo vamos a hablar si hay otra reunión antes de que contesten ese requerimiento,
para unificar el criterio allá. Hay una propuesta que salió muy buena por ahí de parte de uno de los asesores, y yo creo que esa propuesta va a unir a esas comunidades. Entonces, pero esperemos. Por lo pronto es seguir trabajando, seguir acompañando por parte también del Honorable Consejo Municipal a estas comunidades, y que definitivamente se logre entonces solucionar eso, porque seguramente se van a solucionar también unos temas de movilidad de otras comunidades que también están allá en la vertiente, y posiblemente hasta el corregimiento de Bellavista. Entonces, con todas esas situaciones que pasaron, yo me vine contento en lo personal, en el trabajo que también venimos acompañando, y agradezco a los honorables concejales que estuvieron presentes el día de hoy allá en la zona. Eso es, señor presidente, lo que tenía para decir. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. A usted, concejal Jorge William Castaño Úsuga. Yo también quiero referirme al artículo 82 del reglamento, que dice: prohibiciones durante las sesiones ordinarias y extraordinarias en uso de la palabra. El concejal no podrá referirse a un tema diferente al que se encuentre en discusión, y el desconocimiento de este deber obligará a la presidencia a llamar la atención y suspender el derecho para continuar en la intervención. El artículo 83 dice: uso de la palabra de funcionarios. Los funcionarios citados o invitados por la corporación hablarán en el momento en que el presidente de la plenaria o de las comisiones permanentes les conceda el uso de la palabra. Lo hará únicamente para referirse al tema debatido y tendrán para ello hasta 30 minutos. Si se estiman que necesitan más tiempo, deberán solicitar autorización al presidente para continuar con el tema a tratar. En este caso, el presidente de la plenaria o la comisión permanente fijará tiempo adicional para su intervención. El artículo 85 dice: uso de la palabra de invitados y comunidad. Para efectos de foros, debates, de control político, la comunidad invitada a la corporación hablará en el momento en que el presidente de la plenaria o de las comisiones permanentes les conceda el uso de la palabra. Lo harán únicamente para referirse al tema y tendrán para ello hasta 15 minutos. Si estiman que necesitan más tiempo, deberán solicitar autorización del presidente para continuar con el tema a tratar, en cuyo caso el presidente de la plenaria de la comisión permanente fijará tiempo adicional para su intervención. Simplemente claridad para que vamos leyéndonos el reglamento interno y fijemos posiciones. Tiene uso de la réplica, concejal Leandro Castaño. Proposada Castaño, presidente, muchas gracias. Presidente, a lo que usted se refiere en el artículo 82, que nos acaba de leer, yo también le voy a hacer petición a lo que usted ahorita nos decía, que iba a dar el uso de la palabra de acuerdo a las primeras intervenciones, y tampoco el reglamento interno en ningún artículo lo menciona. Y si dice en el artículo 77, en intervenciones, y en el artículo 17 también intervenciones, que se refiere, y no se desconoce cuando por orden de que cada concejal le haga a usted la petición, se le debe brindar, tanto como la primera intervención, como también su segunda intervención. Entonces yo desde hace rato le vengo solicitando el uso de mi segunda intervención. Usted nos menciona de que va a ser primero la segunda intervención. No le voy a leer a la comunidad el total de todos los artículos, porque para qué cansar a la comunidad, pero usted, que es conocedor de la norma y estudioso del mismo reglamento, pues lo invito para que también se le dé cumplimiento a este mismo artículo, que no es también como lo quiera manejar, sino también como lo dice el reglamento. Gracias, concejal Leandro. Tiene el uso de la palabra el concejal
José Omar Castro Tálvaro. Gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra. Me uno al saludo inicial realizado por usted, señor presidente, con el fin de darle agilidad a la sesión. Déjeme contarle, señor presidente, honorables concejales y comunidad, que uno tiene sus cábalas y sus propósitos todo fin de año y comienzo de año. Y yo este año, al terminar y comenzar este nuevo año 2022, lo único que le pedí a Dios nuestro Señor fue vida, salud y sabiduría para toda mi familia, para mí, para toda la comunidad matieña, para todos, cuando hablo de comunidad matieña, entra confesionistas, comerciantes, finqueros, para la administración municipal en cabeza del señor alcalde y su equipo de trabajo. Si nosotros tenemos estas tres opciones, sobre todo sabiduría, las cosas las vamos a hacer bien. Y señor presidente, honorables concejales, yo tengo entendido que todo gerente, todo alcalde, presidente que llegue a una corporación, llega con nuevas ideas. Llega con ideas sin querer decir que en las anteriores mesas directivas no se haya manejado el reglamento interno, no se haya hecho respetar y no haya orden y disciplina. Cada persona, cada presidente, pues, trae sus nuevas ideas. Y de verdad, pues a mí me ha gustado la metodología, como se ha llevado las sesiones. Obviamente, pues cuando hay dificultades y uno también puede equivocarse, pero señor presidente, pues buscarle soluciones a estas situaciones. Y no es tarde para que se reúna la mesa directiva, para que también con otros honorables concejales y busquemos alternativas para buscarle solución a no problemas, sino a las dificultades que se vienen presentando o que algunos honorables concejales se han visto, digámoslo así, maniatados o perjudicados por sus intervenciones. Pero yo considero, y usted lo decía, señor presidente, de que la misma comunidad le ha manifestado que muy bueno porque hay orden, hay disciplina. Es cierto, pero busquémosle solución, señor presidente, para que así todos quedemos contentos. Yo quiero felicitar a todos los concejales que estuvieron hoy en la vertiente y a la administración municipal y su equipo de trabajo, porque están personalizando de las situaciones, las dificultades que tienen la comunidad de este sector. No los pude acompañar hoy, estuve en la ciudad de Medellín, desde las 5:30 me tocó viajar, pero tengo entendido que posiblemente haya una reunión el 15 de febrero o el día que la haya. Voy a tratar de estar allí porque es muy importante uno darse cuenta de primera mano cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas que hay allí y en qué puede uno aportar su granito de arena para buscarle solución. Otra de las cosas, señor, la honorable concejala doña María Durley, con el tema del peaje, usted tiene toda la razón, allí en la Frisolera, para el 23 dice usted que hay reunión, queriendo yo también los acompañaré para mirar y buscar alternativas. Señor presidente, miremos, y la mesa directiva entonces, cómo le buscamos soluciones a lo que se ha dificultado, digamos así, ha ocasionado un pequeño debate aquí en el honorable consejo de hoy, para que todos quedemos contentos. Gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra. A usted, concejal José Omar Castro Tálvaro, tiene el uso de la palabra el concejal Leandro Posada Castaño. Muchas gracias, señor presidente, por nuevamente darme en segunda ocasión el uso de la palabra por 5 minutos. Voy a ser muy breve como normalmente mis intervenciones y van al lugar de que hoy por hoy la comunidad de Don Matías en general rechazamos los 2 peajes que tenemos para llegar a nuestro municipio, porque si bien es visto, tenemos un peaje en el sector de Río Grande y otro en el Trapiche, y si hoy también tenemos uno más en la zona rural, que es este peaje ilegal que tienen en el ingreso a la vereda La Frisolera, que anteriormente estaba ubicado en jurisdicción de Santo Domingo, pero que hoy por hoy
se encuentra en jurisdicción del municipio de Don Matías. Y hoy sí, de parte del Consejo de Don Matías, y que hoy confrontamos al responsable de este peaje ilegal, debemos de salir con una solución para esta comunidad. Es que si como propietario de las fincas de la vertiente, pues cada uno es responsable de la seguridad, de las mismas vías y de todo lo que concierne con las mismas ubicaciones de las fincas. Entonces, si quieren dar un aporte, lo pueden hacer voluntarios, lo pueden hacer en especie, pero no obligarlos a pagar una cuota para poder transitar y además de eso les den un horario para poder ingresar a las veredas. Eso es injusto. Y hoy se lo hicimos conocer al señor alcalde, al señor que tiene en cargo este peaje, que no quiero mencionar nombres para no tener líos jurídicos, ni tampoco que corran peligro, ni mucho menos mi vida, pero sí que estamos de parte de la comunidad de la vertiente y de los domatideños, porque es una injusticia que hoy se le cobre una cuota para poder ingresar a las fincas que están ubicadas en el sector. Ya se tiene una visita, una reunión programada que, como la concejal María Orley Delgado del Corvo lo da a conocer, que es el próximo 23 de febrero, pero que de parte del Consejo Municipal, hoy les quiero hacer una invitación y una propuesta a toda la plenaria, que es invitar para el próximo viernes, en la misma sesión que se tendrá como presentación a la Secretaría de Participación Ciudadana, Manuela Martínez, que también se tenga a la a planeación, que sería Manuela Restrepo, para que venga y nos cuente al respecto de la licencia que se le dio o que no se tiene de este predio donde se construyó una caseta de cobro de peaje que incluso tiene ya ¿cómo se dice? Las bahías para poder que se haga el ingreso a la vereda. Entonces, si tiene o no tiene ya la licencia para la construcción, porque esto es un atropello para toda la comunidad de Don Matías, para la comunidad de la vertiente. En muchas otras ocasiones se lo habíamos manifestado al señor alcalde, pero no se había podido hacer nada porque el predio donde estaba era un predio del municipio vecino de Santo Domingo, pero hoy que ya lo cubre el municipio de Don Matías, sí debemos hacer algo como consejo, como comunidad, y que yo creo que más del 60% de la comunidad rechaza la caseta del peaje, porque afecta no solamente la comunidad de La Frisolera, sino San José, Bellavista, Pan de Azúcar. Es una comunidad grande que se ve drásticamente afectada. Entonces, pedirle a la plenaria que se tenga en consideración para el próximo viernes, en la invitación que se le va a hacer a una de las dos secretarías, que también se tenga acá planeación. Esa es mi propuesta. Muchas gracias a usted, señor presidente, y a usted, mesa directiva, también por escucharme. Gracias, concejal Leandro Posada. No habíamos caído en cuenta, y yo quiero que replanteemos, señores concejales, invitación viernes, sino más bien que sea jueves, porque el viernes ya la señora secretaria empezó a estudiar, y ese fue un acuerdo entre nosotros, mesa directiva, de respetarle a la secretaria que termine sus estudios. Entonces, ¿qué tal si lo replanteamos para jueves 17, que posiblemente los CDI no han empezado, y entonces copemos esa sesión con la que se está planteando el día de hoy? Entonces, acogiéndome a la propuesta, pero es interesante también que la secretaria siga el curso de sus estudios, y son los viernes. Por eso mire que estamos sesionando de lunes a jueves. Entonces, pero por eso mire lo que le estoy diciendo, replanteémosle que sea más bien jueves, para que la secretaria tenga tiempo también
de organizar, ella es muy juiciosa, mire que toda la semana está en torno y debe terminar también sus tareas. Entonces, ¿por qué no lo dejamos para jueves si lo permiten ustedes? No sé, le concedo el uso de la palabra al vicepresidente. ¿Cómo? No, por eso, es referente, que no sea viernes, sino que se cambie para el jueves. Por eso la vamos a someter a votación, pero que sea para jueves, si usted lo permite, colaborándole a la secretaria. Concejal, vicepresidente, primero, bien pueda. Gracias, Un presidente. minuto. Es en virtud a la misma propuesta que hacen mis compañeros concejales y haciendo esa aclaración, como mesa directiva acordamos respetar este día a la secretaria, pero ella también nos hace una aclaración, siempre y cuando sea necesario sesionar tipo 8 o 10 de la mañana, en la mañana, no habría ningún problema. Gracias, presidente. Desde el viernes ya se está yendo concejal Gabriel Jaime. Entonces, ¿qué tal si la replanteamos para el jueves? Concejal Leandro, usted que propuso que sea viernes, que sea para jueves, 17. Concejal Leandro. Yo propongo es que lo definamos como corporación, como plenaria, porque pues si pone en cabeza de Gabriel Jaime o en su cabeza que de pronto Jessica no se pueda desplazar a sus estudios, entonces eso queda como el pésame al mismo consejo. Entonces que todo lo definamos, si es en la mañana, viernes, o si es definitivamente jueves, porque yo digo que es cómodo que sea el viernes temprano para que ella se pueda desplazar el viernes, y ya así cubriríamos todos los espacios, presidente. Precisamente es que le estoy haciendo la aclaración porque ese jueves no va a haber sesión, entonces ¿para qué la cubramos con esa? Eso es, ¿sí? Para que la cubramos. Gabriel Jaime, concejal, ¿está de acuerdo? Entonces, llamemos a lista para la votación o no de la propuesta, ahí unificamos las dos de una vez para hacer una sola invitación, que sea jueves. Concejal Jairo Alonso Macías Berrío, presidente. Sí. Concejal Jorge Andrés González Patiño, vicepresidente primero. Sí. Concejal Nora Elena Lopera Rojas, vicepresidente segunda. Concejal Ana Pastora Lopera Alzati. Concejal Gabriel Jaime López Gómez. Concejal Juan Camilo Madrid López. Concejal Leandro Posada Castaño. Concejal María Dorley Delgado. Concejal Jorge William Mejía Jiménez. Concejal José Omar Castro Otálvaro. Concejal Jorge William Castaño Úsuga. 10 votos por el sí, señor presidente, y ausente el concejal Juan Camilo. Ha sido votada por unanimidad, se han unificado, entonces quedamos claro que ese día vendrán la Dirección de Deportes, Participación Ciudadana y de Planeación para el tema del presunto peaje, si tiene o no tiene licencia. Entonces, concejal Jorge William Mejía Jiménez. Muy buenas tardes o buenas noches a todos los concejales, la comunidad que nos ve a través del canal. En años atrás que estaba como concejal acá, estuvimos intentando quitar este peaje que teníamos en Paso Nivel. No lo pudimos quitar como concejales, no pudimos hacer nada, y como alcaldía por el problema que estaba en la jurisdicción de Santo Domingo. Pero ahora pienso que el alcalde ya y nosotros como concejales tenemos todas las posibilidades de que este peaje ya no exista más. Estoy de acuerdo con el concejal Leandro, si queremos hacer un aporte voluntario, como sea, pues lo hacemos. Otra problemática que tenemos, ¿cómo es que tenemos que pedir permiso después de las 10 de la noche si podemos entrar o no? O sea que
Aquí pagamos peaje a cualquier hora, pero en Frisolera tenemos que pedir permiso si nos dejan de entrar. O sea que si estamos haciendo una diligencia por la parte de abajo, tenemos que dar la vuelta porque ya la puerta está cerrada a las 10 de la noche o esperar hasta las 5 de la mañana. Yo no lo veo justo para nosotros como comunidad. Entonces nosotros como concejales miremos a ver qué podemos hacer para ver cómo quitamos esta problemática que la tenemos hace muchos años ya. Muchas gracias. A usted, concejal Jorge William Mejía Jiménez. Es bueno también, concejales, esto nos compete a todos, pero concejales de la región, qué bueno que también la comunidad se manifieste, que hagan un comunicado, que lo firmen y nos lo envíen también para hacerle el seguimiento, porque está bien nosotros como concejales, pero miremos que hay que enviárselo directamente a la autoridad competente para que nosotros hagamos ese seguimiento, así como nos han llegado unos acá. Entonces, yo les propongo que ustedes allá, más dolientes, que son los directamente perjudicados, que la comunidad también se manifieste, así como lo decía el concejal Leandro ahora. Hoy enfrentaron a la persona ya, pero en el buen uso de los términos. No se enfrentaron ni a bala, ni a machete, ni a cuchillo, ni a golpes. No, en un diálogo allá tuvieron esa oportunidad. Entonces también es decirle a la comunidad, ayúdenos, porque después van a venir a decirnos acá, es que la comunidad está de acuerdo. Y si la comunidad está de acuerdo, los que quedamos mal somos nosotros, señores concejales. Concejala María Ana Pastora Lopera Alzate, su segunda intervención, bien pueda. Gracias, presidente, por darme nuevamente la palabra. Es para aclararle a la concejala Nora que yo hablé de la mesa de la erradicación contra la violencia de la mujer. Me enteré de pronto la concejala Durley, la concejala Nora y al concejal Camilo, porque hemos sido lo que hemos dado como la cara allí a trabajar por estas mujeres de Don Matías. De pronto yo no hablé de la comisión porque fue cerrada el día 30 de noviembre, o sea que del 2021, o sea que yo no soy la presidenta en el momento por estar cerrada. Entonces pues tenemos nueva secretaria de Participación Ciudadana, entonces yo me imagino que ella era la que debía de tener pues como esa invitación a ti, Nora. Yo los menté pues por esa circunstancia, pero no hablé de la comisión, fue de la mesa contra la erradicación de la mujer. Muchas gracias, presidente. A usted, concejala Ana Pastora Lopera Alzate, yo las invito para que después de la sesión pues se sienten un momentico y conversen para que se vayan poniendo de acuerdo acerca de las diferentes reuniones de la mesa, porque es diferente la comisión a la mesa, para que seamos claros. Concejal Jorge William Mejía Jiménez, bien pueda, tiene el uso de la palabra de su segunda intervención. Para una aclaración, señor presidente, que los que tuvieron la iniciativa hoy en la reunión con el asunto del peaje no fuimos ninguno de los concejales, fue la comunidad los que tuvieron la iniciativa con esta problemática. Entonces la comunidad está de acuerdo de que caminemos para esta problemática. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal Jorge William, pero qué bueno que todo eso vaya quedando por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, y en problemáticas de la comunidad con mayor razón. Por eso mire que de toda reunión se levanta un acta, y qué bueno que entonces se haga el comunicado, lo firmen y se lo hagan a la autoridad competente, con copia a las otras autoridades y con copia al Consejo Municipal. Tiene el uso de la palabra el concejal vicepresidente primero, Jorge Andrés González Patiño. Gracias, presidente.
Hoy tuvimos un debate en la mayoría de concejales, presidente, y como integrante de la mesa directiva, hacerle esa invitación. Hoy, dentro de todas las bancadas y los concejales, existe entonces una inconformidad en los temas de los invitados. Lo decía el concejal José Omar Castro, es estar como maniatados a unos temas específicos, es de que nos sentemos y replanteemos estos temas, y que a su vez entonces, vuelvo y lo digo, se convierte en una alternativa de posibles soluciones, de conocimiento, quizás también de problemáticas que de pronto mismos funcionarios no conocen en este tema tan importante como lo es en el tema de la educación, de nuestras instituciones, de nuestros estudiantes, de nuestros profes y directivos docentes. A ver, al hablar de un orden en el Consejo, se quiere entonces también desmeritar anteriores presidencias y mesas directivas. Y con todo respeto, ni en la mesa directiva presidida el año inmediatamente anterior por el concejal Leandro, ni en la del año 2020 presidida por el concejal Gabriel Jaime, hubo desorden, hubo mal manejo, que no faltaron de pronto los inconvenientes y los debates un poco subidos de tono, pero se ha manejado siempre el orden en el Consejo Municipal, al menos en este tercer año que conformamos nosotros como concejales. Entonces, orden ha habido, de pronto que no queramos exagerar ni interpretar analógicamente el reglamento interno que estamos estrenando, y que entonces, presidente, también es de su resorte cumplirlo y hacerlo cumplir, pero tal cual está allí plasmado. Y por último, hombre, el buen ambiente en cualquier espacio es importante para buenos resultados. Vuelvo y lo digo, hoy estamos en unas sesiones de pronto calmadas, donde hay más preguntas que debates. El buen ambiente es muy importante en cualquier espacio, y este es el espacio de trabajo de nosotros, que nos ven muchas personas, que nos ve la comunidad y que esperan bastante. Así que propicio, importante, el buen ambiente. Gracias, presidente. A usted, concejal, vicepresidente primero Jorge Andrés González Patiño. Tiene el uso de la palabra el concejal José Omar Castro Tálvaro en su segunda intervención. Gracias, señor presidente, por darme nuevamente el uso de la palabra. No, es para pedirle el favor al honorable concejal Jorge William Mejía, igual que al honorable concejal doña Urla, y tener muy en cuenta la petición que usted hace, señor presidente, de un comunicado, que es que este tema es delicado y muy perjudicial para todas las comunidades de este sector. Un comunicado donde todas las comunidades que estén inconformes firmen. Y lo que dice el señor presidente es verdad, lo escrito queda, y va a tener un valor significativo en el momento de que nosotros empecemos a buscarle soluciones alternativas a esta problemática de la frisolera. Gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra. A usted, concejal José Omar Castro Tálvaro, también yo le recomiendo nos leamos el reglamento interno. Entonces, así han intervenido todos los concejales. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, propone asuntos varios. Señora secretaria, continuamos con el orden del día. Octavo, convocatoria próxima sesión. Antes de convocarlos a la próxima sesión, quiero agradecer a Nutave Televisión, a la CFA por vincularse, al patrocinio de Colanta a través del canal Tele Don Matías, asimismo a
los camarógrafos que hoy nos han acompañado, a los que nos ven a través de las redes sociales y a cada uno de ustedes, señores concejales, que han permanecido en el recinto hasta el último minuto. Señora secretaria, muchas gracias. Entonces, convoco para el próximo 7 de febrero a las 5 de la tarde, donde vendrá la rectora de Rayuela, Cristina Arteaga. Siendo las 7:18 de la noche, doy por terminadas las sesiones de esta semana y el día de hoy. Feliz noche para todos. CFA Cooperativa Financiera, más de 55 años en el corazón de los dormatieños, consolidando proyectos e historias de vida. Y seguimos acompañándolos para hacerlo posible, brindándoles beneficios sociales, productos y servicios para todos. En CFA tenemos beneficios para tu familia, como son crédito para libre destinación, salud, recreación y protección exequial. CFA cuenta con el ahorro programado de libre inversión y vivienda sin ningún tipo de costo. En CFA encontrarás diferentes líneas de crédito que se ajustan a tus necesidades, como son libre inversión, crediaportes, más cupos de créditos y líneas de redescuento Finagro y Bancoldes. En CFA contamos con el CDT ganador, en el cual podrás ganar hasta el valor del mismo CDT con tasas especiales. En CFA puedes enviar y recibir tus giros desde cualquier parte del mundo a través de la Western Union. En CFA contamos con una app donde puedes validar todos tus productos. Y desde CFA siempre acompañamos todos los proyectos que en el municipio se realizan. Es por eso que hemos acompañado a todo el tema de nomenclatura y señalización de las vías acá en el municipio. Asimismo, hemos acompañado a la adecuación de la calle Azul y también al proyecto Azocomapaz en la asesoría técnica comercialización. Estamos con don Matías de corazón.